Bueno, ahora vamos a hablar de nuestro siguiente modelo, la ley de rendimientos decrecientes o ley de rendimientos marginales decrecientes. Vamos a poner también un ejemplo sencillo para que podamos comprender de qué se trata este tema y después les explico el ejemplo que traigo aquí. Supongamos que ustedes ahora están siendo muy emprendedores, iniciaron su proyecto de pulseras y collares, pero ahora quieren iniciar o quieren incursionar en la comida. Deciden poner un pequeño establecimiento de venta de hamburguesas. El primer día que ustedes están en su negocio se dan cuenta que es muy fácil atender a las personas que llegan, preparan las hamburguesas, después tienen tiempo de lavarse las manos, cobrar, etc. El trabajo es muy tranquilo. Entonces deciden que lo pueden seguir haciendo durante unos meses. Después resulta que sus clientes han empezado a decirle a otras personas que las hamburguesas que preparan son muy buenas y entonces empiezan a llegar más personas a su negocio. Y llega un momento en donde ustedes sienten que ya no pueden hacer todo al mismo tiempo. Entonces le piden a uno de sus hermanos que les ayude. Su hermano, muy amable, acepta. Entre los dos, uno se encarga de la parte de la comida y el otro de hacer el cobro a los clientes, etc. Después se dan cuenta que los dos no son suficientes para poder atender a toda la cantidad de clientes que están llegando a su negocio y entonces invitan a su tío. Y ahora estás tú con tu hermano y tu tío atendiendo tu negocio de hamburguesas. Unas semanas después siguen teniendo muchísimo éxito y decides contratar a 2 amigos para que te ayuden a preparar las hamburguesas mientras tu hermano se encarga de cobrar y tu tío se encarga de atender a las mesas. Tu negocio o tu espacio es muy pequeño y tienes únicamente una pequeña carreta en donde puedes preparar las hamburguesas y hacer el cobro. Entonces resulta que tú y tus 2 amigos que están preparando las hamburguesas, aunque ya pueden producir más hamburguesas cada uno, en realidad terminan estorbándose. Al finalizar esa noche no sabes qué hacer, estás un poco frustrado y no entiendes por qué no pudieron coordinarse para preparar muchísimas más hamburguesas. Vamos a reflexionar sobre qué fue lo que pasó. ¿Qué se te ocurre que podemos corregir en este planteamiento? Acuérdate que las empresas cuentan con recursos limitados o factores de la producción. Si recuerdas cuáles son: tierra, trabajo y capital. En este caso, ¿cuáles serían los recursos que tienes tú en tu negocio de hamburguesas? Si hablamos de capital, sería una pequeña carreta en donde tienes instalada la parte de la cocina para poder ofrecer el servicio. Y todas las herramientas que están dentro de esta carreta es parte de tu capital. Ahora, en el trabajo eres tú, tu hermano, tu tío y tus 2 amigos que están ayudándote a trabajar cada fin de semana. Para poder entender este ejemplo, vamos a dividir esos factores de la producción en factores fijos y factores variables. Factores de la producción fijos y variables. Un factor fijo es un factor que en el corto plazo no se puede modificar. Por ejemplo, tú no puedes hacer un cambio de carreta de un día para otro, o no puedes de un día para otro construir un nuevo establecimiento más amplio para poder ofrecer un mejor servicio a tus clientes. Es algo que pudieras hacer en el largo plazo. Y un factor variable es algo que puede cambiar más fácilmente. En el ejemplo podemos hablar de las personas que están ayudándote en tu negocio, porque posiblemente mañana, si necesitas más personas, le puedes decir a tus papás o a alguna otra persona que te ayude. Así puedes tener una mayor cantidad de personas en tu negocio. Entonces, el factor fijo aquí sería tu carreta y el factor variable sería la mano de obra. Cuando tú estabas detectando que necesitabas atender a más clientes, incrementaste tu factor variable. ¿Por qué? Fue más fácil pensar en contratar a una mayor cantidad de personas que te apoyaran en el negocio. Sin embargo, en el ejemplo que les mencioné anteriormente, no tenías la posibilidad de conseguir una nueva carreta o una carreta más amplia en donde pudieran tener más espacio para preparar las hamburguesas. Entonces, el factor fijo no se modificó, que fue la carretita. Bueno, la ley de rendimientos marginales decrecientes o ley de rendimientos decrecientes nos dice que en el corto plazo, cuando nosotros estamos incrementando factores variables a un proceso de producción, va a llegar un momento en donde nuestra producción total
va a estancarse o incluso puede comenzar a decaer. Y para entenderlo mejor, podemos analizar otros dos conceptos, que es el de la producción media y la producción marginal. Con estos tres vamos a poder comprender mejor de qué se trata. Veamos ahora sí el ejemplo que les traigo aquí. Este es un ejemplo de la producción de maíz para una cantidad de hectáreas fija. En este caso vamos a ir variando la cantidad de trabajadores que están dentro del negocio. Cada uno de los renglones que podemos ver aquí es un escenario con una cantidad distinta de trabajadores. Vamos a ver qué pasa si tenemos un solo trabajador. Con un trabajador por año, nuestra producción total es de 30. Nuestra producción media, para sacar la producción media es muy sencillo. Es como sacar el promedio de tus calificaciones semestrales. En este caso, dividiríamos la cantidad de trabajadores entre la producción total. 1 entre 30, porque solamente tenemos un trabajador, pues nos va a dar 30. Después vamos a sacar la producción marginal. La producción marginal se refiere al incremento en la producción por cada trabajador nuevo que se integra al proceso productivo. En este caso, pues tenemos únicamente un trabajador, entonces nuestra producción marginal se mantiene igual, 30. Vamos a ver el escenario con 2 trabajadores. Con 2 trabajadores, la producción total fue de 65. Podemos creer o preguntarnos por qué no es 60 si una persona produce 30, pero cuando 2 personas están trabajando pueden hacer sinergia, pueden compartir conocimientos, compartir experiencia y la suma de su producción puede ser mayor a la suma si lo harían individual y de alguna manera aislados. Entonces, en este caso podemos ver un incremento, o sea, una mejora en la productividad de estas 2 personas. ¿Cuál es la producción media de cada uno? Ahora, dividimos 2 trabajadores entre 65, que fue la producción total, y tenemos 32.5. Podemos ver que ahora la producción media por persona es mayor a la producción media con una sola persona. Esto nos da una buena señal, quiere decir que estamos siendo más productivos en la empresa. Veamos la producción marginal. Si nuestra producción total con un trabajador fue 30, y ahora la producción total con 2 trabajadores es 65, el incremento de 30 a 65 es 35. Este número es el que buscamos y esa sería nuestra producción marginal para el caso de 2 trabajadores. Y si pueden ver, así es como llenamos esta tabla con los datos de cuántos trabajadores, cuál es la producción total y ya nosotros podemos sacar el cálculo con esta fórmula que les pongo aquí de la producción media y esta es el incremento en la producción total, nos dice cuál es la producción marginal. ¿Qué podemos analizar en este cuadro? Si se fijan, la producción total va incrementando incluso cuando llegamos hasta 7 trabajadores. Llegamos a 190. Cuando ya contratamos un 8º trabajador, nuestra producción total disminuyó. Eso es importante resaltarlo. Ahora, ¿qué podemos ver con la producción media y la producción marginal? Los valores que nos muestran, si se fijan, iniciamos en 30 y terminamos en 22.1 la producción media. Quiere decir que algo pasó aquí entre un trabajador y 8 trabajadores que no están siendo lo suficientemente productivos porque por trabajador tenemos una producción media menor a la que teníamos con una sola persona. Entonces veamos los números. Si se fijan, el valor más alto sería este de aquí, 35. Vamos con la producción marginal. Acuérdense que la producción marginal es el incremento en la producción cada que aumentamos nuestro factor variable o cada que incrementamos los trabajadores que van a estar involucrados en el proceso. En este caso, cuando llegó un nuevo trabajador, la producción marginal fue de 35. Fue muy buena. Después, con un siguiente trabajador, ya con 3, la producción marginal fue de 40. Pero algo pasó, que después de los 3 empleados, la producción marginal se vio disminuida, hasta que llegó un punto donde nuestra producción marginal es negativa. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no tuvimos buenos niveles de productividad después de 3 trabajadores. Con los valores que le mostré en la tabla anterior, podemos ejemplificar gráficamente este planteamiento. Tenemos en el eje vertical la producción total de la empresa de maíz y en el eje horizontal tenemos la cantidad de trabajadores.
La tabla nos mostraba que con un trabajador la producción total era de 30. Ponemos un punto aquí. Con 2 trabajadores la producción total era de 65. 3 trabajadores la producción total es de 105. Con 4 trabajadores 135. Y así hasta llegar al punto máximo que fue con 7 trabajadores para después la producción total bajar a 180 con 8 trabajadores. Si únicamente tuviéramos este dato, pudiéramos decir, la empresa debería de contratar 8 trabajadores para que sea más productiva o pudiéramos caer en esa trampa. Sin embargo, las líneas de producción marginal y producción media nos ayudan a ser más exactos en esta observación. Veamos que con un trabajador la producción media y marginal es de 30 y conforme íbamos contratando más trabajadores, vimos cómo la producción media llegó a su punto máximo, que sería aquí en el número 3, para después comenzar a disminuir. Entonces, gráficamente podemos observar que con 3 trabajadores tenemos una mayor producción media. Ahora, ¿cómo se comportó la producción marginal? La producción marginal se comportó igual o muy parecido a la producción media. En este caso, en el punto 3 también obtuvimos el pico o la mayor productividad. Después de este punto, la producción marginal cayó hasta convertirse incluso en negativa. Vamos a hacer una pequeña conclusión. Los puntos importantes de este tema es entender que cuando hablamos de rendimientos marginales nos referimos a cuánto es lo que produce o el incremento en la producción cada que integramos un nuevo factor o un nuevo trabajador en el proceso. Hay que distinguir entre los factores fijos y los factores variables y saber que los factores variables pueden cambiarse en el corto plazo y los factores fijos únicamente pueden cambiarse en el largo plazo. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Si tienen dudas, recuerden anotarme en los comentarios, escribirme en el foro o mandarme un correo. Nos vemos la siguiente semana.